Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Estamos en nuestra segunda clase de Homilética 2 y hoy vamos a estudiar el propósito del sermón o los propósitos de los sermones. Específicamente, hoy nos vamos a concentrar en el propósito evangelístico y el propósito doctrinal. Y tenemos lo siguiente, la arquitectura del sermón evangelístico, diseñando el mensaje, ¿para qué? Para que cause una persuasión al corazón, exponer el pecado y exaltar a Cristo sin caer en el moralismo ni en las jergas propias del cristianismo. Entonces, debemos entender que al momento que vamos o que el sermón tiene un propósito evangelístico, va dirigido a una audiencia que desconoce de la terminología bíblica, ¿verdad? Entonces, de estas palabras técnicas donde quizás nosotros como creyentes, ¿verdad? Ciertamente dominamos lo que es justificación, lo que es redención, lo que es gracia, lo que es concupiscencia, lo que es pecado, ¿verdad? Pero entonces, cuando nuestro sermón es evangelístico, entonces debemos primero, ¿verdad? Entonces, saber que está orientado hacia una población que desconoce estos términos. ¿Ven? Entonces, y por ende, es muy diferente el sermón evangelístico al otro tipo de sermón, ya sea doctrinal, ya sea devocional, ya sea moral, ¿verdad? Entonces, es muy diferente porque va a una población totalmente diferente, porque es con el fin de ¿qué? De que la persona reconozca a Cristo, ¿verdad? Reconozca a Cristo. Uber, ¿puedes leer la diapositiva, por favor? Ok. El mandato, ensayo versus transformación. La primicia de la predicación es un mundo caído, la predicación en un mundo caído exige internacionalidad. No se trata de informar mentes, sino de resucitar muertos, como señalando la H.E., como señaló Fusdich. Este es un autor. Forma de diseño homilético. Sí, eso me imagino que es un teórico. Un teórico. Ensayo educativo. Tiene que ver con la elusión de un tema. Su meta es que el oyente salga más informado. Voy a ver si puedo, si puedo. Versus el sermón evangelístico. Tiene que ver con la transformación. Su meta es que la gente salga de la iglesia distinta de lo que era al entrar. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad?, que ciertamente el mandato no es igual un ensayo, ¿verdad? O un ensayo educativo a un sermón evangelístico. ¿Por qué? Porque ciertamente el sermón evangelístico va enfocado es a quien hacia a un mundo caído y que exige ciertamente intencionalidad. O sea, no es nada más informar a las personas, es ciertamente comunicar las verdades bíblicas, pero también debe haber persuasión en cuanto a que su voluntad pueda ser influenciada a tomar la decisión por seguir a Cristo Jesús. Entonces, no se trata de informar nada más la mente, sino de resucitar muertos. Entonces, imagínense, entonces, en cuanto a esta parte, ¿verdad? Por eso es necesario
ciertamente estar llenos del poder del Espíritu, ¿verdad? Sí, tener el conocimiento, pero el poder del Espíritu, ¿para qué? Para que el que oiga ciertamente pueda sentir el impacto, ¿verdad? Oye, decir, wow, rindo mi vida a Cristo. Voy a cambiar mi forma de caminar, me voy a volver a Cristo. Entonces, la meta dicta la forma del diseño homilético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso, entonces, imaginémonos, entonces, cada vez que te vayan a predicar un sermón evangelístico, es con la función, ¿verdad? O con el objetivo como que si usted fuese a resucitar a un muerto. O sea, no es alguien que te está allí todavía, no, ¿verdad? Entonces, por eso, ciertamente, debe hacerse con una energía, debe hacerse ciertamente con aquella pasión y también con aquel fuego del Espíritu, alabado sea el Señor, para lograr esta meta. En cambio, un ensayo educativo, ¿verdad? Tiene que ver ciertamente con informar acerca de un tema. Y la meta es que el oyente salga informado, pero nunca el sermón evangelístico va a ser darle una información a una persona, porque se convierte en un ensayo educativo, o sea, informarle, pero en cambio, ¿verdad? El sermón evangelístico tiene que ver con la transformación y su meta es que la gente salga de la iglesia distinta a cómo entró, o ya sea en el hogar o ya sea en la campaña, ya sea en el lugar que sea, entonces que salga ciertamente con transformado, impactado, chocado, ¿verdad? Entonces, y de una forma distinta, por eso es una energía distinta. Entonces, tenemos el espectro de la audiencia. ¿A quién hablamos? El diseño del sermón debe soportar las tres cargas de los tres perfiles distintos en cada congregación, ¿verdad? Decimos personas, ajá, ok, que no tienen a Cristo, pero de estas personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? O de esta población, lo podemos dividir en tres sectores, ¿verdad? Está el primero, que es el ignorante. Marisol, ¿puedes leer? Creo que sí. Problemas de conocer la verdad fundamental. Ajá. Solución, información clara, informar con favor es una forma de aplicación. Amén. Entonces, el primero que nos encontramos es el ignorante, el que desconoce absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, desconoce la verdad fundamental. Entonces, jamás ha leído la Biblia, ¿verdad? Sabe que quizás sabe que la Biblia existe, pero nunca, ¿verdad? Ha leído, no tiene ninguna comunicación con o sea, nadie en su familia es cristiano, entonces está totalmente sumergido en el desconocimiento. Entonces, por eso debe presentársele que una información clara e informar también con fervor, ¿verdad? Entonces, podríamos aplicarlo desde esa forma. El siguiente, Marisol. El que duda. Problema. Ajá. Cuestiona las verdades familiares. Solución. Apologética. Pastoral. Exponer y desafiar las dudas ocultas con empatía. Amén. Entonces, el que duda, el que viene ciertamente de un contexto cristiano, quizás su abuela fue cristiana, quizás su mamá es cristiana, quizás hay un pariente, ha oído ciertamente del evangelio, pero tiene dudas acerca de la verdad del evangelio. Entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Ciertamente con una apologética pastoral, ¿verdad? Entonces, exponiendo y desafiando a esas dudas ocultas, con empatía, porque es natural dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando desconocemos algo, ¿verdad? Entonces, dudamos, entonces, pero por eso es importante explicar, desarrollar esto es por esto, ciertamente, bueno,
por la naturaleza de el hombre caído necesita de un salvador, ¿ves? Y el tercero en la audiencia, Marisol, si puedes leer, por favor. El pecador. Problemas, conoce los hechos, rechaza la sumisión. Solución. Conformación de la relación, llamado efecto de arrepentimiento. Ajá, confrontación de la rebelión. ¿Ven? Entonces, el tercero en la audiencia es el pecador totalmente, ¿verdad? Claro, todos son pecadores, pero este desconoce los hechos, ¿verdad? Entonces, solución, confrontación de la rebelión, llamado directo ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ciertamente, por eso debe haber que esta confrontación. Entonces, estás haciendo esto, ¿verdad? Entonces, pero debe haber el llamado directo al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos decir que es el arrepentimiento sin decir que es arrepentimiento? Un cambio de dirección en su vida, dar una vuelta ibas para el norte, bueno, ahora ciertamente cambias de dirección. Muchas veces cometemos o tenemos errores comunes con una predicación subcristiana y tendemos a confundir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son estos errores. Si puedes leer, Jubli, por favor. Amén. El error común, predicación subcristiana. Síntoma. El sermón moralista, sé bueno. Diagnóstico, exhortar a cumplir. Ya va, que no veo bien, lo voy a voltear para poder ver bien. Ajá. Exhortar a cumplir requisitos bíblicos, asumiendo que el oyente puede lograrlo por sí mismo. Resultado, frustración o fariseísmo. Síntoma 2, el sermón de condenación. Diagnóstico, aplastar con el, ya va, poner un poquito más grande. Aplastar con el peso de la ley sin ofrecer la salida de la cruz. Resultado, desesperación. Síntoma 3, el evangelio asumido. Diagnóstico, predicar asumiendo que todos en la sala son creyentes maduros. Resultado, falta de seguridad en los no convertidos. La solución evangelística. Hasta ahí llega, ¿no? La solución evangelística, disculpe, me lo hace que no me muy bien. Diseño correcto. Conectar siempre el foco de condición caída con la gracia habilitadora y sustitutiva de Cristo. Disculpe que no veo bien, disculpe. Amén. Muchas gracias, Jubli. Entonces, generalmente tendemos a cometer estos errores en el sermón evangelístico. Entonces, el primero, ser un sermón moralista. ¿De qué forma? Exigir a las personas que no son creyentes que se comporten como cristianos. Entonces, o sea, no, porque, entonces, en vez de enfocarnos en el pecado, en que el hombre está separado desde el Señor, entonces comenzamos a decir, bueno, tienes que diezmar. Entonces, o tienes que, porque hay que congregarse, hay que asistir a la iglesia, no, porque no se puede decir mentira, porque, entonces, aconsejar con quizás problemas matrimoniales, XY, entonces darle este enfoque, ¿verdad? Entonces, esto es caer en un error. Entonces, ¿por qué? Porque se está exhortando a cumplir requisitos bíblicos, asumiendo que el oyente puede lograrlo por sí mismo. ¿Acaso una persona que no haya nacido de nuevo puede dejar de ser mentiroso? ¿Podrá? No, no. Podrá ciertamente en su naturaleza caída de concupiscencia, pecado, dejar de ser fornicario, dejar de ser tramposo.
Si no aceptaba a Cristo, no. Por su propia fuerza. Y comúnmente vemos y observamos en las iglesias, cuando el predicador dice, habrá alguno acá que quiera aceptar a Cristo, y pasa el hermano, la persona que ha venido a confesar a Cristo en cada servicio, en cada culto evangelístico, y esa persona lo que hace es tener un remordimiento de conciencia en el momento que se está exponiendo la palabra, pero no hace un cambio. Entonces, el asunto no está completo, porque una cosa conlleva a la otra para que pueda haber una transformación en el espíritu. Amén. Sí. Entonces, por ejemplo, al tener nuestro sermón un enfoque evangelístico, no debemos predicar acerca de este aspecto que debe cumplirlo, ¿verdad? O debe aplicarlo una persona que ha nacido de nuevo, porque estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, o sea, debemos enfocarnos en que en la caída, ¿verdad? Ciertamente en la condición de caída de el pecador, de el ser humano. Entonces, y que con la gracia habilitadora y sustitutiva de Cristo, ciertamente puede levantarse. Entonces, otro síntoma es el sermón de condenación. Entonces, aplastar con el peso de la ley sin ofrecer una salida. Entonces, arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. Ajá, pero, o sea, ¿cómo me arrepiento? ¿Qué acciones tomo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la salida? Entonces, pecador, pecadora, allá está el infierno, esto y el otro. Entonces, condenando únicamente sin ofrecer la salida de la gracia divina. Y el otro es ciertamente asumiendo, ¿verdad? El evangelio asumido, predicar asumiendo que todos en la sala son creyentes maduros, ¿verdad? Entonces, no, aquí todos son, ¿verdad? Aquí todos somos cristianos. Entonces, falsa seguridad en los no convertidos. Entonces, el sermón evangelístico no debe caer en estos tres errores comunes, ¿verdad? Entonces, el sermón moralista, el sermón de condenación o el evangelio asumido. Entonces, debemos, al momento de preparar y de exponer el sermón, ser muy cuidadoso de no caer en este terreno. El esqueleto del sermón redentor, los tres pilares. ¿Puedes leerlo, Uber, por favor? Es que el esqueleto redentor, los tres pilares. Todo sermón evangelístico es posee una infraestructura inalterable. Si empieza, el sistema colapsa. 1. El abismo. Pilar, el diagnóstico, la realidad del pecado. Exponer la rutina ineludible del ser humano natural. 2. El puente. El pilar 2. El remedio, la obra de Cristo. Presentar la provisión divina como la única respuesta válida al diagnóstico. 3. El cruce, pilar número 3. El veredicto, el llamado a la acción. Exigir una redención instantánea e imperiosa en el ahora. Amén. Entonces, el esqueleto redentor. Entonces, en este esqueleto redentor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos enfocarnos, ¿verdad? Que nuestro sermón, así como todo trabajo tiene ciertamente una introducción, un desarrollo, ¿verdad? Y una conclusión. Entonces, o sea, pensar, ¿verdad? Que existe un abismo. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Debemos enfocarnos en explicar la realidad del pecado y de la caída de el ser humano, ¿verdad? Entonces, y exponer que ciertamente el hombre sin Cristo está perdido. ¿Por qué? Porque no hay, ¿cómo se llama? Otro mediador y que en su propia condición, así sea bueno, así tenga buenas obras, así no diga grosería, de igual forma está perdido. Entonces, ese debe ser ciertamente el primer pilar, el primer punto que nosotros debemos
enfocarnos en nuestro sermón evangelístico, que el hombre está caído. O sea, demostrar o argumentar, ¿verdad? A qué se debió esa caída, por qué está caído, pues aún desde la misma parte emotiva, las consecuencias de esa caída, por qué se siente, ¿verdad? De tal forma, y que eso es porque ciertamente está caído. Entonces, enfocarnos, el sermón evangelístico debe comenzar, ¿verdad? Diagnosticando la realidad de este pecado, de que el hombre está caído, ¿verdad? Entonces, y hacer un puente, ¿verdad? Entonces, no quedarnos únicamente informando acerca de que el hombre está caído, sino darle el remedio. Ah, ok. Hicimos el diagnóstico, como que si fuésemos un médico. Pero ¿de qué le sirve a una persona ir a un médico y que el médico le diga lo que tiene y no le mande el remedio para ser curado de esa enfermedad? ¿Usted cree que iría y podría tener alguna lógica? Si usted va al médico y el médico te dice, Jubli, tú tienes tal enfermedad. Ajá. Pero no te dice cuál es el remedio, cómo te sentirías. O sea, o qué tratamiento debes aplicar. ¿Cómo te sentirías? Si el médico no me da el tratamiento, me sentiría preocupada. O quién sabe, frustrado, ¿me entiendes? Porque digo, bueno, viene el médico, este médico no sabe nada, no sabe qué tratamiento, no tengo nada. Pero siendo yo cristiana, que le pido a Dios que me ayude. O si no, busco otro médico, busco el que sabe. Buscas otro médico, ¿verdad? Y tú, Marisol, si tú vas a una consulta médica y él baja, porque, o sea, ciertamente puede saber, porque va y te está diciendo lo que tiene, pero no te está dando la solución, no te está mandando el remedio, el tratamiento. ¿Cómo te sentirías? ¿Estás muteada, Marisol? Uber. Ajá. Ahí voy, profesora. Si yo voy al médico y no me da la receta, voy a otro médico porque salgo preocupada porque no sé cómo voy a combatir lo que tengo. Ajá. ¿Y tú, Uber, cómo te sentirías si vas al médico y el médico te dice lo que tienes, pero no te manda el remedio, no te manda el tratamiento? Bueno, pero es que yo lo viví, lo puedo testificar. Una vez llegué a donde un médico con todos mis exámenes y el hombre agarró y me dijo, tienes alto esto, tienes todo esto. Y yo cuando salí dije, no, pero doctor, usted me está diciendo que estoy muerto, no vuelvo más. De broma estoy respirando. O sea, nunca me dijo qué necesitaba. Entonces yo simplemente que hice fue dirigirme hacia otro lado. Porque ¿qué voy a hacer en un lugar donde me están señalando, donde me están colocando más peso y no me están ayudando? Nada. Necesito una ayuda. Ya tengo el diagnóstico. Necesito que buscar la solución del problema. Bueno, de la misma forma, ¿verdad? Nosotros somos como esos médicos al momento que estamos predicando como ese instrumento, ¿verdad? Entonces, ok, hacemos el diagnóstico, la enfermedad, el pecado, estás así, todo como te sientes en el estado, entonces, pero debemos ciertamente ofrecerle, ¿verdad? En nuestra predicación el remedio. Entonces, ¿cuál es el remedio? Presentar la provisión divina como la única respuesta y válida para ese diagnóstico. O sea, el único tratamiento es ciertamente Cristo, la obra de Cristo, reconocer y aceptar el sacrificio que Cristo hizo, que ya pagó la cuenta. Entonces, allí cruzamos ciertamente ese puente, ¿verdad? Y el veredicto, el llamado a la acción, exigir una rendición instantánea, ¿verdad? Que ahora, que ciertamente sería bueno, este es el remedio, ¿verdad? Entonces, el médico te diagnosticó, te manda el remedio, pero entonces está la acción. ¿Te vas a tomar el remedio? Que allí implica ciertamente la voluntad de la persona, porque una persona ciertamente puede tener conocimiento
de su enfermedad, el médico le puede mandar el remedio, el tratamiento, pero la persona toma la decisión si tomarse el remedio. Entonces, y hay remedios que ciertamente son bastante amargos, son bastante, un poco desagradables, pero son los necesarios para nosotros curarnos. ¿Cuántos cuando estaban pequeños tomaron emulsión de Scott, hígado de bacalao? Yo tomé. ¿Y te gustaba? No. Bueno, entonces, pero muy necesario, ¿verdad? Ciertamente para que no nos diese aquella flema, aquella gripe fuerte. ¿De qué remedio se acuerda usted que es bien maluco, es bien desagradable, pero que es necesario para usted poder curarse? ¿Recuerda alguno? ¿Recuerdas alguno, Yubli? ¿Recuerdas algún remedio, Uber? La emulsión Scott para que fuera fuerte y grande. Uy, Dios. El de hígado de bacalao. Yo corría cuando iba a... Bueno, entonces, ¿verdad? Entonces, ciertamente, bueno, entonces, pero esa mamá persuasiva, bueno, por ejemplo, la mía, ya Nelly te lo toma porque te lo toma. Entonces, aunque ve, entonces, de esa misma forma, nosotros cuando presentamos el sermón evangelístico, ¿verdad? Entonces, debemos ser persuasivos, aunque, ¿verdad? El remedio muchas veces la persona vaya, ay, pero es que entonces no, es que ahora tengo que dejar tal cosa, dejar esto y el otro, pero es el remedio que necesitas ciertamente para la enfermedad del pecado, o sea, debes tomártelo, o sea, no tan solo está de que conozcas el diagnóstico, sepas el remedio, debe haber una acción, ¿verdad? Que ciertamente es tomarse el remedio. Entonces, en este pilar 1, que es el diagnóstico de la realidad del pecado, entonces dice, la predicación evangelística declara la condición perdida del hombre natural para que el oyente secular entienda su ruina y traduzca la depravación total usando 3 metáforas sistemáticas fundamentales, ¿verdad? Entonces, la primera, el peso. El pecado es como una carga aplastante sobre la conciencia y el alma, imposible de levantar por esfuerzo humano. Entonces, hacerle entender, ¿verdad? Que el pecado es que como ese peso, no hay un versículo bíblico que nos habla acerca de el peso de el pecado, que dice, ¿verdad? Que ciertamente el pecado es un peso, nos aplasta. ¿Ven? Entonces, también la duda, la bancarrota moral infinitiva ante un creador santo. No hay manera humana para saldar esa deuda que tenemos ante el creador y la marcha. Una corrupción interna profunda de la naturaleza caída, ciertamente, una inclinación perversa que ninguna obra moral puede lavar. Entonces, el peso, la deuda y la mancha. Entonces, debemos enfocarnos en atacar o explicar cada uno de estas realidades con metáforas como esta o de manera similar. Entonces, el peso, la deuda y la mancha. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿quién quiere llevar un peso? ¿Quién quiere tener una deuda? ¿Quién quiere estar manchado? Bueno, entonces, el remedio, ciertamente, ¿quién es? Jesucristo, para romper y quitar el peso del pecado. Él ya pagó la deuda y él ciertamente quita la mancha. ¿Ven? El remedio ciertamente es la obra de Cristo. El mensaje debe ser mesiánico y cristocéntrico. La gracia es la única provisión divina válida para el diagnóstico previo. Entonces, por eso es que el mensaje evangelístico tiene que ser cristocéntrico. No podemos enfocarnos en ningún otro elemento, doctrina, aspecto, sino debe ser totalmente cristocéntrico. Amén. 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 ¿Puedes leer, Marisol, por favor?
No lo veo, profesora, no me sale. ¿No le sale? ¿A ti te sale, No. Uber? Ya va. ¿A ti te sale, Yubli? En la pantalla. Amén. Sí, ya la puse un poquito grande. Ya, déme chance porque tengo las manos un poquito, ya va. Ahora Ok. sí. Uber, Pilar, si puedes leer, por favor. Amén. Pilar 2. Leo. Ajá. ¿Leo yo o leo? Lee Yubli y posteriormente lee Uber. Amén. Ok, está bien. Ok. Pilar 2. El remedio, la obra de Cristo. El mensaje de ser mesiánico y cristocéntrico. La gracia es la única provisión divina, válida para el diagnóstico previo. Sustitución penal. Declarar los hechos históricos de la redención. Cristo absorbe la deuda y el peso. Incapacidad humana. Dejar claro que la moralidad decente no salva. La regeneración es obra exclusiva del espíritu. Evitar el tag-on, el añadido. La cruz no es un apéndice en los últimos 5 minutos del sermón. Es el puente estructural que sostiene toda argumentación. Amén. Amén. Entonces, ciertamente debemos enfocarlo, ¿verdad? El mensaje evangelístico tiene que ser cristocéntrico y enfocarlo en esa sustitución penal, en la incapacidad humana y colocar a ser el puente, ¿verdad? Entonces, la cruz no es un apéndice en los últimos 5 minutos del sermón. Es el puente estructural que sostiene ciertamente toda su predicación. Entonces, la cruz de Cristo. Entonces, es el remedio, el veredicto, Uber. Amén. Pilar 3, el veredicto. La urgencia del llamado. El sermón evangelístico tiene un plan enfrente y no debe tener ningún mañana. Su tiempo aceptable es ahora. Ha de significar una redención instantánea y absoluta. No permite evasivas. No anima a dilaciones. No resfría el pecado con ninguna sugestión de que está en el buen camino si busca más luz. James Grane. Exigencia, arrepentimiento total y fe en Cristo. Naturaleza urgente, imperiosa, dominadora, pero profundamente amorosa. Resultado, cero pasividad. El oyente cruza el puente o decide quedarse en el abismo. Amén. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Por eso debemos predicar con esta energía, con la urgencia del llamado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo aceptable es ahora. No, pero es que, entonces, ser persuasivo en esto, ¿verdad? Es ahora, porque si te mueres dentro de los próximos 5 minutos, si no llegas a mañana, ¿a dónde va a ir tu arma? Entonces, esa enfermedad que tienes, ¿verdad? Entonces, o sea, estás en la etapa terminal, por así decir, ya sea un cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás enfermo, el pecado, aquí está el diagnóstico, debes tomarte el tratamiento ahora mismo. Ningún paciente con una enfermedad crónica posterga tomar el tratamiento. De la única forma que lo pueda postergar es porque no tenga el dinero. Me imagino yo, ¿verdad? Oye, no tengo los recursos para adquirir ciertamente el tratamiento para comenzármelo a tomar. Entonces nosotros debemos enfocarlo, ¿verdad? Es aquí, es ahora. Comienza, ¿verdad? Toma la decisión en este momento. Entonces, hacerle esa exigencia de arrepentimiento total y de la fe en Cristo. Entonces,
ciertamente con esta urgencia, pero ciertamente de forma amorosa, ¿no? Bueno, no, sino, o sea, que como, imaginémonos que a la persona a la cual le estamos llevando el mensaje va ciertamente camino directo al infierno, por más bueno que pueda ser, por más joven, pero entonces va ciertamente como que si estuviese con sus ojos vendados, caminando hacia un abismo. Entonces, o sea, en lo que dependa de nosotros, hacerlo recapacitar. Ciertamente es el Espíritu Santo quien hace la obra que convence de, ¿cómo se llama? Justicia, juicio y de pecado, ¿verdad? Pero en cuanto a nuestra parte humana, ciertamente persuadir, ¿verdad? Entonces, no hacerlo con pasividad. El oyente debe cruzar el puente y no queda, ¿para qué? Para que no se quede en el abismo. La claridad estructural. ¿Puedes leer, Yupli, por favor? Amén. El postulado de la comunicación, claridad estructural. La profundidad teológica, no existe oscuridad lingüística. El entendimiento del Evangelio, no la brillantez del vocabulario, es el poder de la salvación. Señal compleja, filtro de traducción, señal clara. La barrera, ya para subir un poquito más. La barrera, el lenguaje de Sion, evangelicato, crea caricaturas para los no creyentes, no vías de comunicación. La meta, nivel de comprensión de 6º grado, según el experto en comunicación contemporánea. La regla 3, eliminar complejidades teológicas innecesarias y definir cada concepto vital en términos de la experiencia humana cotidiana. Amén. Muchas gracias, Yuli. Entonces, y debe ser presentado con una claridad estructural. Entonces, tal cual como hace rato decía Uber, nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, hablándoles, ¿verdad? De acuerdo a la audiencia que él tenía exponiendo las verdades divinas. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay claridad, ¿verdad? Entonces, no es eficaz el mensaje. Entonces, la profundidad teológica no exige, ¿verdad?, que usemos ciertamente un lenguaje demasiado rebuscado para exponer una verdad. Entonces usted vaya, no, porque el hombre caído con que actúa de acuerdo a la naturaleza que está en su concupiscencia. Entonces alguien se va a quedar como se queda Uber cuando el profesor explica con todas esas terminologías y después dice, ah, no, era esto, pero entonces evitar ciertamente, ¿verdad? Entonces esa parte, entonces debemos hacerlo con un lenguaje ciertamente que el oyente pueda entenderlo, ¿verdad? Pueda ciertamente entenderlo. Hacerlo de una forma clara. ¿Por qué? Porque la meta ciertamente es la comprensión, el nivel de comprensión de 6º grado, ¿verdad? Expertos con una comunicación contemporánea. Entonces, así usted sea un magíster en teología, sea un doctor en teología, debe explicar el evangelio como que el mensaje evangelístico como que si se lo estuviese explicando a un niño. Entonces, que pueda ser comprensible, entendible y eliminar las complejidades teológicas, ¿verdad? Entonces, innecesarias. Que por ejemplo, no, bueno, porque bueno, pero es que debe ser cristocéntrico, pero entonces allí agarramos una de las doctrinas de la cristología para explicarlas en un mensaje evangelístico. Eso no cabe. No, pero es que estoy explicando aquí
es que estoy explicando ciertamente a Cristo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el nacimiento virginal, el nacimiento, no, o sea, debemos ciertamente es enfocarnos en la obra redentora de Cristo, en que el hombre es pecador y en la obra redentora. Entonces, hay muchos otros aspectos cristológicos, pero en la parte evangelística, ubicarnos en la parte de la redención, en la obra redentora. Entonces, no, bueno, Cristo 100% Dios, 100% hombre, o sea, y que hay algunos términos, que hay varios términos, ¿verdad? En cuanto a la parte de la cristología, pero no vamos a estárselos explicando en un mensaje evangelístico porque no hay cabida para allí, ¿eh? Entonces, sino enfocarnos en la obra redentora. Entonces, cero jergas cristianas. Entonces, el término teológico, ¿verdad? Evangelicato, ¿verdad? Entonces, justificación por la fe. Entonces, pero de acuerdo a la percepción del oyente secular. Entonces, si comenzamos, bueno, no, porque somos justificados por la fe. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Alguien que nunca ha oído eso. Entonces, ¿causa qué? Confusión legal o académica en el oyente secular. Entonces, debe hacerse con una traducción clara de acuerdo al siglo XXI. Dios te declara inocente a expensas de Cristo. Tú, por tu propio esfuerzo, no puedes salvarte. Eso es la justificación por la fe. Entonces, la doctrina de la justificación, que esto, que lo otro, no, porque fuimos justificados. Debemos hacerlo desde una manera sencilla, ¿verdad? Dios te declara inocente porque Cristo pagó por ti. No te vas a salvar por tu propio esfuerzo. Otro término, lavado con la sangre. Y tú fuiste lavado con la sangre, yo soy lavado con la sangre. Claro, nosotros podemos entender en nuestro contexto qué es ser lavado por la sangre. Pero alguien que nunca haya oído este término, lavado por la sangre, o sea, le va a sonar como extraño, sectario y aún hasta violento. Pero es que imaginémonos, lavado por la sangre. Entonces, esto, ¿verdad? En una traducción clara significa limpiados de nuestra culpa moral debido al sacrificio de Jesús por nosotros. Esto es la traducción de lavados por la sangre. Depravación total. No, porque el hombre en su depravación total, el ser humano está depravado totalmente. Esto aún puede sonar ofensivo, exagerado. Y la persona puede decir, wow, da depravación, pero es que si yo soy una buena persona. Entonces, con una traducción clara. Entonces, es decir, la incapacidad de reparar nuestra relación con Dios por nuestro mérito propio. Esto es la depravación total. Entonces, pero, ¿verdad que suena diferente, verdad? Y a los oídos de la persona a quien le estamos explicando, por supuesto, va a ser desde una forma comprensible. Entonces, tú no tienes capacidad de reparar tu relación con Dios por tu propio esfuerzo. Eso es la depravación total. Amén. Compasión, no condenación. La postura del púlpito. El tono del predicador debe ajustarse a la acústica de el mensaje. La verdad más dura requiere una entrega más cálida, pero generalmente, y nosotros los latinos, ¿verdad? Porque los europeos van y no tienen, ¿cómo se llama? Ese problema. Pero nosotros, los latinos, generalmente somos muy apasionados en cuanto a hablar duro, a expresar esto, ¿verdad? Entonces, ciertamente la verdad debe ser expresada con firmeza. El evangelio va a ofender al orgullo humano, ¿verdad? Es ofensivo para el orgullo humano. Pero, y no se debe suavizar al momento de diagnosticar el pecado, que es el peso, la deuda y la mancha, para agradar al mundo. Por supuesto, no se debe suavizar, pero ciertamente debe haber calidez en el trato.
la confrontación, el deber ser, ¿verdad? Se hace con lágrimas, no con desprecio. Como predicador del evangelio, la postura debería ser de un mendigo diciéndole al otro dónde encontró pan. Compasión por los oponentes a causa de este Cristo. Entonces, de un mendigo, o sea, en nuestra postura, no de alguien perfecto señalándole, tú, pecador, arrepiéntete, esto y el otro, sino, ¿verdad? Entendiendo que también nosotros estuvimos en esa condición. Entonces, cuando nos mentalizamos, un mendigo diciéndole al otro mendigo dónde encontró pan. ¿De qué se va a jactar el mendigo? Y eso se ha visto con predicadores que les toca llevar este tipo de sermones en lugares donde existe lo que son los hechiceros, la brujería, los santeros, y entonces colocan una tarima al frente de la casa a decirle que Dios rechaza al santero, que Dios que va para el infierno, que Dios, y entonces públicamente ya tú lo estás señalando, lo estás criticando, y ese santero, imagínense el sentimiento que le va a crecer en sus corazones para con la iglesia, pues. Eso Claro. no. Acá nosotros tenemos el testimonio de que se armó la tarima, el púlpito, pues el púlpito, no, la tarima, al frente de una panadería donde son puros santeros, y el hermano le dedicó 21 días de puro señalar y señalar y señalar y señalar al santero. El santero en ningún momento dio el paso de arrepentimiento porque nunca se le ofreció una medicina. Siempre se vio fue señalado. Claro, porque es que cuando nosotros señalamos el pecado, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos, que el pecado es la santería. No, el pecado es la rebelión del hombre hacia Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es la santería, es la prostitución, es esto, es lo otro, pero ¿acaso si dejases de ser santero, eres salvo? Si dejases de ser prostituta, de ser un ladrón, de ser un homicida, si dejases de practicar esto, ¿fuese salvo? ¿Acaso no hay personas que van y tienen una conducta moral socialmente aceptable, pero también están perdidos? Por eso es que no debemos distraernos, ¿verdad?, en señalar otra cosa. Debemos ser enfáticos en señalar, ¿verdad?, es el pecado. No ciertamente en las manifestaciones, pero bueno, tal, pero si una persona, ¿verdad?, por ejemplo, en ese caso, estas personas de esta panadería, ¿verdad?, no fuesen santeros, serían salvos por no ser santeros. No, tiene que estar en el Señor, en Jesucristo, para poder ser salvo. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso ocurre, ¿verdad?, que muchas veces nos enfocamos en estas manifestaciones, por así decir, y no en la enfermedad, en los síntomas. En los síntomas, sí, ciertamente forma parte de esa síntesis, pero debemos ir a la raíz. ¿Qué es lo que está causando, verdad? Por ejemplo, esa enfermedad, ¿qué es lo que está provocando esos síntomas? Entonces, como un médico, entonces, si hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, no, pero es que es el dolor de cabeza, y es el dolor de cabeza, y es ciertamente te pica el cuerpo, estás vomitando, que esto, pero debemos ir, o sea, el médico ataca, es la raíz, o sea, ¿qué está causando ese malestar? Si se queda nada más en los síntomas, ¿verdad? Claro, los síntomas evalúan la condición, o sea, que cómo se, o sea, ¿verdad?
pero debe atacarse es la raíz, y la raíz es el pecado, la rebelión abierta del hombre, amén. Entonces, y hacerlo con este trato, amén. Entonces, no desde un juez, porque muchas veces nos convertimos jueces, ¿verdad? O actuamos como jueces al momento que estamos predicando. Entonces pareciera que como que nosotros nacimos siendo ángeles, sin pecado, que nunca estuvimos en la posición de pecador. Entonces, y yo, ajá, y todo, bueno, el santo, el 3 veces santo, la predicadora Yaneli, jamás estuvo en la condición de pecado como el oyente. Entonces, debemos tener cuidado, amén. La curva emocional, terminando en lo alto. El diseño del sermón requiere llevar a la congregación del abismo a su necesidad, pero nunca abandonarlo allí. Entonces, ciertamente, ¿verdad? En este registro emocional, o sea, hacerlo entender que está enfermo, pero también proporcionarle la esperanza. Entonces, el punto bajo, el diagnóstico, confrontación, peso, pecado, con un tono sombrío, compasivo, ajá. Pero ese es en el inicio. El punto medio, inflexión, la cruz, la entrada, la gracia. El tono cambia radicalmente hacia el asombro de la gratitud. Es decir, bueno, yo también era mendigo. Yo también, pero hemos encontrado ese pan, el punto máximo, la conclusión. Incluso los mensajes más oscuros deben terminar con un rayo de esperanza. El evangelio es una buena noticia, tiene una urgencia gozosa. Amén. Entonces, podemos decir que en esta anatomía compleja, la predicación magistral ocurre cuando la teología profunda, la arquitectura estructural y la empatía comunicativa cooperan en un sistema único e inseparable. Entonces, acabado, el cómo, 0 jergas, con una entrada impulsada, ¿por qué? Por la compasión ardiente y culminando siempre con una esperanza. En la estructura, el esqueleto, un flujo lógico, innegociable, dando el diagnóstico, la ruina, pero también presentando el remedio, la redención y el veredicto, un llamado urgente. Y los cimientos, ¿qué es jerga? Jerga es léxico, vocabulario. Un vocabulario evangélico. El vocabulario evangélico, ¿verdad? Por ejemplo, dice, bueno, ajá, nos habla o sea, no está mal usar el vocabulario evangélico con personas que nos comprendan, pero, o sea, lo que les estaba explicando. Usted sabe lo que es justificación, pero si hay unos oyentes, ¿verdad? Si hay alguien que no conoce nada acerca de estos términos y usted y yo nos ponemos a hablar, no, y justificación y en la dispensación y en la doctrina de la eclesiología y ajá, o sea, con puros estos términos, las personas se van a quedar como, ¿cómo se siente Hugo cuando el profesor, cómo se siente Uber cuando el profesor les explica con toda esta terminología? ¿Cómo te sientes, Uber? Como si me estuviera hablando en chino. Amén. Y tengo que buscar un traductor. Y entonces tengo el teléfono a la mano para que me vaya traduciendo cada palabra, para no pasar la pena de alzar la mano y preguntar al profesor qué es esto, y que todo el salón me diga, esto es tal cosa. Lo estoy revisando el teléfono con la. Bueno, pero entonces el oyente el mensaje evangelístico tenga por seguro que no va a tomar el teléfono. Uber hace eso porque está estudiando y le interesa ciertamente, bueno, o sea, desde una u otra forma buscar el medio. Pero entonces acá nosotros debemos hacerlo desde una forma accesible, o sea, porque la persona no va, oye, ajá, ¿y qué estará diciendo? Es que aún, hermano, mire, aún hasta en nuestros cánticos, por eso es que el culto evangelístico es distinto. Aún los mismos cánticos tienen que ser evangelísticos, cristocéntricos. Entonces, por ejemplo,
y es un culto y de repente está prendido, entonces, y comenzamos nosotros, bueno, con este cántico de que, ay, como que, mitad fuego, mitad resplandor, fuego, fuego, resplandor, fuego. Entonces, nosotros comprendemos dentro de la iglesia, dentro de ese espacio, ¿cómo se llama? Nosotros comprendemos de lo que, pero alguien que nunca ha oído, ¿verdad? Y no tiene ningún conocimiento de eso, seamos sinceros, comienza a oír mitad fuego, mitad resplandor, lo que van a asociar, por eso de decir, bueno, los evangélicos se están quemando. ¿O con quién asocian el fuego? El inconverso. ¿Con qué asocian la candela, el fuego? Se va a quemar. Con el infierno. Con el infierno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, por eso, porque hay esta incongruencia, esta incoherencia. Entonces, o cánticos, ¿verdad? Que o sea, el culto evangelístico debe estar estructurado. Tanto si se va a leer la palabra, entonces vamos y comenzamos a leer allí la visión del profeta Daniel. ¿Cómo se llama? O si no, la genealogía allí que Esteban se nos presentan en Mateo. Tiene que ser ciertamente, ¿verdad? Cristocéntrico, entendible. Entonces, y también el mensaje entendible. ¿Sabes que eso pasó en mi casa? Ajá. En mi casa comenzaron a llevar cultos, ¿verdad? Ya yo tenía un año viniendo para la iglesia y entonces yo me mudo para la casa de mi mamá y dicen, bueno, vamos a ganarnos a tu mamá para Cristo porque tú eres la luz de esa casa y tú eres el que estás abriendo las puertas para que el evangelio entre. Y entonces, bueno, efectivamente se hizo la cita y llegó el hermano imprudente y empezó a bataquear la cabeza y decir, gloria, 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 está descendiendo, gloria, 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 ya está llegando, gloria, gloria, siente a gloria, siente a gloria. Y mi mamá dijo, se me va todo el mundo, aquí no hay ninguna gloria que baje. Entonces nosotros debemos centrarnos y debemos ubicarnos ciertamente con nuestra audiencia. Entonces, pero ¿por qué ocurre esto? Por todos estos desconocimientos. Espero yo en Cristo Jesús que usted que está cursando esta materia, ¿verdad? Y estamos viendo esta estructura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo hacen por desconocimiento y no es para que uno van a gloriarse tal, pero que nosotros que estamos recibiendo este estudio no cometamos esos errores. ¿Quieres comunicar algo, Yubli? Sí, hermana, disculpe que algo pequeño. También, ¿qué pasa aquí? La ética ministerial. Si no hay una ética ministerial, las personas también, al no conocer eso, van a cometer errores. ¿Me entiendes? Entonces, por esa cuestión, como lo que está hablando hace rato, no sé si es lo mismo, lo de la panadería y todo eso, igual como lo que pasó con el hermano. ¿Me entiende? Y también lo que está diciendo usted, con la falta de, por lo menos el vocabulario evangelístico o de la palabra de Dios, la doctrina, uno tiene que saber con quién debe hablar de acuerdo, por lo menos yo con usted o un hermano, yo puedo hablarle de escatología y todo eso, pero con otras personas que no conocen, no, sino hablarle y decirle, mira, la escatología, esto significa que los últimos tiempos, algo así. ¿Me entiende? Disculpe que la haya interrumpido. No, claro, así es. Entonces debemos ubicarnos en el panorama, ¿cómo se llama? En el espacio, el entorno y los oyentes. Entonces, al finalizar el mensaje evangelístico, nosotros debemos ciertamente ver si nuestro mensaje cumplió con estos requisitos, chequear. He definido el foco de la condición de la caída, o sea, he dejado claro porque el oyente es incapaz de salvarse. Debo preguntarme. Ya estructuré, ¿cómo se llama? El mensaje. Este mensaje es subcristiano, o sea, ¿podría este sermón ser predicado en una sinagoga o en una mezquita porque parece porque parece de la cruz porque carece de la cruz habilitadora? Hay urgencia en el veredicto, estoy demandando una decisión ahora, es ahora
o estoy permitiendo que el oyente dilate en su respuesta. No, cuando yo sea viejito, cuando esté ciertamente preparado, que esto, ajá. He eliminado el evangelicato. O sea, debo ciertamente, o sea, lo he expresado desde una forma de que un joven de 6º grado pueda ciertamente entenderlo, sin un vocabulario religioso. Terminé en una nota alta. Dejo a la congregación aplastada por la ley o levantada por el rayo de esperanza de la gracia. Entonces debo ciertamente evaluar si el mensaje cumplió con cada uno de estos requisitos. El sermón es exposición del evangelio. Lo que es el Mau Dei, la mano de Dios, debe unirse con lo que es el Mau Omis, la mano del hombre, para producir el milagro de la gracia, que es un sermón mensaje. Amén. Entonces, ¿han comprendido entonces lo que es el propósito evangelístico? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? ¿Otra acotación? ¿Se entiende? Sí, lo entiendo, profesora. Amén. ¿Comprendes, Uber? ¿Comprendiste? Sí, todo está claro, pues, hasta ahorita sí. Ok, Jubilee. Yo creo que acá en la iglesia habíamos tenido algo referente en cuanto a ese mensaje evangelístico, pues. Ok. No con tanta profundidad, pero sí una sombra, ¿sabes? Ok, qué bueno. Jubilee. Amén. Amén. Ok. Sí, puede entender, mi hermano. Ok, perfecto. Entonces pasamos al propósito doctrinal. Y nos habla acerca de que esto es construyendo el andamiaje intelectual y espiritual del creyente. Entonces, este es el propósito doctrinal. Lo primero que debemos hacer es romper el mito, que la doctrina es solo para los teólogos. El que enseña doctrina tiene que tener, o sea, ser un teólogo. No, esto es un mito. La doctrina es la teoría abstracta. Doctrina, no, el mito. La doctrina es teoría abstracta, divorciada de la vida, diseñada para un debate académico. No, eso es doctrinar, ¿no? Que los que tengan el instituto bíblico o los que sean teólogos, nada más que hablen de esos temas. No, eso es un mito. El objetivo doctrinar busca que la congregación no solo sepa lo que cree, sino que que entienda por qué lo cree. Entonces, porque muchas veces nosotros estamos claros de que, yo creo que debo usar el velo. Tengo esta información, pero no sé por qué lo debo usar. Entonces, la doctrina se encarga, ciertamente, ¿verdad?, de darle esta información, pero entonces explicar también el por qué. La doctrina es el andamiaje espiritual, equipa a la oveja, equipa a la oveja con raíces profundas para resistir que el viento de doctrinas, de las falsas doctrinas. Entonces, porque las falsas doctrinas actúan como un viento y si la planta, ¿verdad? O si el creyente no tiene raíces fuertes en cuanto a la sana doctrina, entonces cualquier viento de esta doctrina lo va a mover. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, las matas de coco, los cocoteros, ¿verdad? Ellos generalmente crecen a las orillas de las playas. Y vemos cómo cuando vienen vientos tempestuosos, vienen huracanes, entonces aún este tipo de vegetación puede soportar estos vientos huracanados. Pero ¿por qué cree usted que te va y lo soporta? ¿Porque son altos? ¿Porque son grandes? No, ellos lo soportan porque sus raíces son profundas. Entonces, de hecho, aún pueden batirse de un lado a otro lado fuertemente, pero como tienen
profundidad en sus raíces, puede ciertamente soportar. Entonces, de la misma forma es el creyente. Debe tener raíces profundas en cuanto al conocimiento de la doctrina. No debe ser superficial. Ajá, entonces tenemos el error versus la meta en el púlpito. Actúa en el, evalúa el impacto de tu predicación. Entonces, en cuanto al error, que es la teoría desconectada, ¿verdad? Y la meta, la doctrina transformada. Entonces, el error, el enfoque desde la teoría desconectada dice que es acumulación de información histórica y teológica. Ajá, te cuentan, te dicen, ajá, te meten, ¿cómo se llama? Te dan toda la información histórica, lo que pasó, cuántos años tenía, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años duró eso? Teológicamente, ¿cómo se llama? Te dan mucha información teológica, pero carece de formación de carácter y de obediencia a Cristo. Entonces, en la doctrina de la transformación, ¿verdad? Que es transformativa, entonces va a estar enfocada en el carácter. Ok, ajá, por ejemplo, bueno, ajá, nos hablan acerca de Mefiboset. Ah, bueno, sí, que estuvo en lo de Bar, y lo de Bar significa un lugar oscuro, un lugar de, ¿cómo se llama? Pobreza, que iba y se sentía, ajá, te pueden dar ciertamente toda esta información, ¿verdad? Toda esta parte teológica, pero debe llevar a tomar ciertamente acciones en cuanto al carácter y en cuanto a la obediencia de Cristo, o sea, a la parte de la aplicación. El oyente. La doctrina la teoría desconectada recibe un ensayo intelectual, sabe lo que pasó, pero con la doctrina transformativa recibe una confrontación divina, sabe cómo hay que vivirlo hoy. Ah, eso le pasó a Jacob por allá, que era tramposo. Pero entonces, ¿cómo lo pongo yo en práctica hoy aquí? Como queda sin pila. ¿Ah? La extensión está en la... De frente, allá, hacia allá, de la pared, ¿vale? Ajá. Y el cargador está en la mesita de noche. Ya va, hermana, voy a buscar un momentico una extensión que me estoy quedando sin pila, ¿oyó? Ok, perfecto. La teoría desconectada, una congregación pasiva propensa al legalismo y la apatía, pero con la doctrina transformativa, el creyente, se producen creyentes con raíces profundas, equipados para tomar decisiones sabias. Predicar no es simplemente dictar una conferencia, es apelar a la mente, a los afectos y a la voluntad. Los tres pilares del sermón doctrinal. Entonces, el esqueleto indispensable de un mensaje que transforma. Primero, tiene que tener una exposición clara, enseñar a pensar bíblicamente. También debe tener una defensa apologética, proteger intelectualmente a la oveja y con una aplicación práctica, impactar el hogar, el trabajo y la mente. Entonces, con el primer pilar, por favor, Yubli, ¿se lo puedes leer? La exposición clara de la verdad. Yo no sé por qué no me sale, ¿vale? La exposición clara de la verdad. Uber, ¿puedes leerla, por favor? Ya va, mi hermana, que estoy conectando porque se me va a apagar el teléfono. Ajá. Marisol, ¿logras leerla? No, está como sellado ahí con un dedito. Okay. Listo, ahora sí. Ajá, yo la leo. Hermana. Okay. Yo la leo. Perfecto. Yubli, por favor. Pilar 1. Exposición clara de la verdad. Presentando el consejo completo de Dios. La regla de oro. Se debe definir el concepto teológico, ejemplo, la Trinidad, la inerrancia,
la justificación, usando el contexto y el flujo de pensamientos del autor bíblico, nunca un versículo aislado. Lo que evitamos, la exégesis aislada a los sermones inspirados, que son puramente objetivos. Así me ha dicho en lugar de así dice el Señor. Lo que buscamos, enseñar a la congregación a pensar bíblicamente, conectando el pasaje en la gran historia de la redención. Amén. Amén. Entonces debe ser ciertamente una exposición clara que ciertamente toma, o sea, bien definido acerca de lo que vamos a enseñar, o sea, del tema. Entonces se debe definir el concepto teológico claro. Si es de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, Trinidad. Entonces, o sea, cómo desarrollar esta doctrina. Entonces, en cuanto a pasajes bíblicos, entonces, si es la inerrancia, es la inerrancia, y si es la justificación, es la justificación. No puedo hacer una mezcolanza de que, bueno, voy a explicarles Trinidad, inerrancia, justificación, pecado, y dones espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque la persona va a quedar, bueno, habló de tantas cosas, pero no se especializó en ninguna. Entonces, cuando vamos a tocar un tema doctrinal, ¿verdad? Entonces, o sea, tocar cierta, o sea, desglosar el tema. Entonces, no muchos temas, o sea, que no es de mencionar muchos tema. Entonces, bueno, pero, o sea, sí dijo tanto, pero no pudo llegar a la conclusión acerca de uno solo. Entonces, debemos enfocarnos. Entonces, ¿qué tema doctrinal vamos a tratar específicamente, verdad? Entonces, usando el contexto y el flujo de pensamiento del autor bíblico, nunca versículos aislados. Lo que debemos evitar, ¿verdad? Ciertamente las exégesis aisladas o sermones inspirados, pero que son puramente subjetivos. Entonces, así me ha dicho el Señor, en lugar de así dice el Señor. Doctrinalmente no cabe que uno al momento de enseñe algo que me ha ministrado el Señor particularmente a mí. No cabe. ¿Por qué? Porque estoy enseñando una doctrina. No puedo enseñar experiencias mías, tratos personales del Señor conmigo. No puedo. Debo ciertamente limitarme a enseñar lo que la palabra está diciendo. Darle la interpretación correcta. Cuando el sermón es doctrinar, no cabe, no, pero sabe que yo tuve una experiencia y yo fui al tercer cielo y que esto, no, entonces a mí el Señor fue y me dijo tal cosa. No, o sea, debemos evitar cuando estamos enseñando doctrina, debemos evitar a toda costa caer en esto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Enseñar a la congregación a pensar bíblicamente, conectando con el pasaje, con la gran historia de la redención. Amén. ¿Se entiende esta verdad clara? Entonces, en doctrina no cabe ciertamente el pensamiento de que pues, a mí el Señor vino y me dijo esto. No, sino limitarnos a lo que está diciendo el pasaje. Amén. Se comprende. En cuanto a doctrina, debemos ser enfáticos en esta parte. La defensa, la apologética básica. Amén. Nos dice la apologética básica, Uber, si puedes leer, por favor. Amén. Vamos a ver. Bueno, acá hay algo que me quita. Vaya. Ahora sí lo puedo ver. Ya voy. Ok, dice así, pilar 2, la defensa. Apologética básica. El sermón doctrinal protege a la oveja. Ok, la verdad bíblica es constante, combatida por la duda y torcida por la filosofía moderna. El predicador es llamado a ser un defensor, puesto para la defensa del Evangelio, Filipenses 1:17.
Un buen sermón anticipa las opciones culturales y dota al creyente de argumentos sólidos para mantenerse firme en la sociedad escéptica. Filosofía de moda, secularismo, relativismo moral, falta de enseñanza, prosperidad, misticismo, escepticismo, duda legítima sobre la fe y la ciencia. Amén. Amén. Yubli, ibas a preguntar algo. ¿Tienes alguna duda? Puedes preguntar. Estamos acá para aclarar. En cuanto al tema anterior, era sobre el doctrinal. Claro, no tengo duda, o no, sí tengo duda, pues porque voy a preguntar. Quería saber, ¿verdad? Usted habló del doctrinal. Lo que pasa es que se me apagó el teléfono en este momento, se me salió de la llamada. Dice que hay que hablar específicamente un tema que es el doctrinal, no salirse de ese tema y hablar del autor. Es decir, que si yo voy a hablar en base a un autor que sea de los Corintios y habla en ese momento de Más que Vencedores, yo lo que quiere decir usted con eso, que hablar del autor, es que yo me voy a basar en lo que Pablo se refirió para ese momento y no salirme del tema de lo que voy a hablar doctrinal. No, sino que, o sea, debemos enfocarnos en el tema, ¿verdad? En el tema. Ciertamente, porque para rastrear una doctrina, ¿verdad? Debemos compararla con todos los autores, ¿cómo se llama? O sea, con todos los libros, ¿verdad? Por ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Rastrear, ¿cómo se llama? Esa doctrina, porque no podemos hacer una doctrina de un capítulo de la Biblia. Entonces, sacar un capítulo y de ahí hacernos una doctrina. No, porque las doctrinas están a través de toda la escritura. Generalmente, casi todas las doctrinas, o por no decir todas, tienen sus cimientos en el libro de Génesis. Y por eso es que se dice que Génesis es el semillero. ¿Por qué? Porque están las doctrinas principales, lo que creemos, ¿ven? Entonces, y ciertamente aún aparecen hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en la parte doctrinal, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, es de no enfocarnos en presentar nuestras experiencias o nuestros tratos especiales del Señor respecto a temas determinados. No, por ejemplo, decir, bueno, que estemos hablando acerca de qué experiencia pueda yo ciertamente decirle por ejemplo, en cuanto a lo de la consagración, ¿verdad? O rendirnos, por ejemplo, a... Suda más el cuerpo y hace más rápido, hace la digestión más rápido. No, ¿Vas a comentar algo, Uber? No, mi hermana. Ok. Ajá. Entonces, de no basarnos en tratos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a nuestra vestimenta, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor hizo un trato particular conmigo de que usar ropa holgada, faldas holgadas, vestidos holgados, ¿verdad? Entonces, aunque hay ciertamente en los principios, yo no puedo enseñar como doctrina que todas las hermanas deben vestirse con faldas holgadas. Entonces, faldas largas holgadas, porque es un trato específico del Señor para conmigo, ¿verdad? Entonces, pero no significa que una hermana que de repente use una falda corta o una falda así, está mal, ¿verdad? O sea, pero
pero doctrinalmente yo no puedo enseñar esto, ¿verdad? Aunque en mi forma de pensar, actuar, ¿cómo se llama? Proyectarme, hago esto, entonces, pero no puedo enseñarlo como doctrina. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, bueno, aunque sí hay algunos basamentos bíblicos en cuanto que, bueno, que la hora de orar es a las 3 de madrugada. Entonces, yo puedo tener mi apreciación personal, ¿verdad? De que es la mejor hora, X, Y, Z, pero yo no puedo enseñarlo como doctrina de que si usted ora a una hora diferente de las 3 de la mañana, está mal o está en pecado, o no está, o Dios no recibe esa oración, ¿ves? En cuanto a esto es que debemos cuidarnos, pero la doctrina sí debe pasearse por todas las escrituras, porque no podemos hacer doctrina de un solo capítulo de la Biblia. Es más, de un solo libro de la Biblia no podemos sacar una doctrina. Amén. ¿Entendí? Amén. Gracias. Profesora, una pregunta. Tampoco entra el modo de vestir en la santidad. Sí, claro. Bueno, de acuerdo a la doctrina, ¿cómo se llama? Por ejemplo, porque sí, ciertamente, en cuanto a qué doctrina, porque por ejemplo, mira, por ejemplo, el mismo hecho de el uso de el velo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no, porque la doctrina de el velo, no, el velo no es una doctrina. El velo es un elemento, de una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de la autoridad. De que Dios es autoridad. Entonces, no existe la doctrina de el velo como elemento doctrinal. ¿Cuál es la interpretación? ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces decimos no, porque la doctrina ¿cómo se llama? Lo de la sujeción o lo de la sumisión, que esto, que lo otro. Entonces, hay ciertamente 17 doctrinas fundamentales, ¿verdad? En estas doctrinas fundamentales está Dios es el creador, está la doctrina de Jesús, que es la cristología, la doctrina de el Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, ¿verdad? Entonces, la doctrina de el pecado, que es es como armotología, algo así, tienen su nombre un poquito complejo, ¿verdad? Entonces, de esas doctrinas, ¿verdad? Entonces hay algunos elementos doctrinales, ¿verdad? Entonces, pero yo no debo confundir mi experiencia personal, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, el velo ciertamente pertenece a la doctrina de la autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo cuando voy y me coloco un velo en cuanto al mundo espiritual como mujer? Porque dice que Cristo es la imagen del Padre y el varón es ciertamente la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, y la mujer es la gloria del hombre. Entonces, cuando yo me pongo un velo al momento de ministrar, estoy mandando un mensaje en el mundo espiritual que no quiero que ministre el hombre, sino que quiero que ministre Cristo, ¿verdad? Entonces, o sea, porque no, entonces, en cuanto a ese orden de autoridad, porque allí Pablo lo explica muy bien, ¿verdad? Por eso comienza diciendo, porque en cuanto al orden de la creación, ¿verdad? Entonces, pero entonces, por ejemplo, bueno, no, que algún trato especial que yo pueda tener o alguna experiencia espiritual que yo pueda tener, yo no puedo enseñarla como doctrina, porque entonces ya no es un mensaje doctrinal en cuanto a eso. Amén. Ok. También la defensa apologética básica, ya la leyó Uber, nos habla ciertamente de que el sermón doctrinal protege a la oveja. ¿De qué? De la filosofía de moda. Ay, no, ahora se está diciendo así, ahora se está haciendo así.
entonces del secularismo y del relativismo moral. Entonces, no, porque ahora en las iglesias están practicando esto, ahora están haciendo esto. Entonces, pero cuando tenemos las bases doctrinales claras, ¿verdad? Entonces protege de las filosofías de moda. Nosotros no debemos regirnos por moda. Bueno, ahora está de moda usar, ¿cómo se llama? Nubes de humo en los altares. Yo he visto muchos altares, muchas iglesias que te van, o si no, luces de discoteca. Entonces, pero eso tendrá ciertamente algún fundamento doctrinal que yo pueda decir que dentro de el púlpito hay que usar luces neón. ¿Usted cree que haya algún fundamento doctrinal para eso? ¿Lo crees, Marisol? ¿Crees que haya algún fundamento doctrinal para eso? No, ¿verdad? No. Todas las cosas son hechas por Dios y si Dios ha permitido que esa luz salga, no creo que tenga algo en contra de cualquier tipo de santidad, alguna doctrina. Sin embargo, la iglesia de mente cerrada dice de que eso no es, ¿cómo se podría usar la palabra? Bueno, que no es aceptable, pues, que en la iglesia se coloquen luces de neones. Pero doctrinalmente, ¿cómo se llama? Doctrinalmente, tú puedes, ¿cómo se llama? Demostrar, ¿verdad? Que no es una moda, esa luz de neón. Filosofías de moda. Sí, dígame. Doctrinarme, o sea, bíblicamente, tú tienes los argumentos para decirme que las luces de neón no forman parte de una moda. No aparece. No aparece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está usando en este tiempo, verdad? Porque yo no veo, por o sea, ningún versículo que pueda usar para demostrar que no es una moda, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Alguna práctica por ejemplo, el óculo santo, el abrazarse entre hermanos. Ah, no, pero es que ahora va y se está usando, y los hermanos van y se abrazan y se dan la mano. Entonces, tendré yo argumentos bíblicos para refutar que no es una moda. Entonces, cada una de las prácticas, costumbres, debemos ciertamente llevarlo a la palabra. Entonces, para decir, bueno, y si hay ciertamente argumentos para refutar que pueda ser una filosofía, alguna creencia, alguna práctica, pero que esté de moda. Entonces, si yo me dejo llevar por lo que está de moda, ¿verdad? Entonces caigo ciertamente en los vientos de doctrinas que son pasajeras, porque cuando doctrina es enseñanza, más que todo. O sea, va y se refiere es a enseñanza. Entonces, cuando se habla de viento de doctrinas, es que ciertamente son enseñanzas pasajeras, de que están hoy y mañana no van a estar. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no seguir las filosofías de moda o las doctrinas pasajeras, lo que es me útil ahorita, pero que hace 100 años no era útil. Y en los próximos 50 años no se va a usar. Entonces, debemos ser ciertamente cuidadosos en ese aspecto. Entonces, también, por ejemplo, en cuanto a las enseñanzas, prosperidad, misticismo. Entonces, por eso es necesario el sermón doctrinal. También el escepticismo, dudas legítimas sobre la fe y la ciencia. Entonces, ¿qué hace la doctrina? Ciertamente protege a las personas de estas falsas enseñanzas, falsas filosofías. El relativismo moral.
bueno, pero ¿quién sabe lo que es verdad? Por ejemplo, ahorita hay muchas, bueno, por ejemplo, con todas estas cosas de pensamiento abierto, de que hay que ciertamente respetar la opinión y las creencias de los demás, pero si tú tienes una conciencia de que, bueno, por ejemplo, ahorita que fue y salió, lo más novedoso fue lo de los Terian, las personas que se creen Terian, que se creen animales. Ajá, pero entonces me dice, bueno, si una persona va y se cree perro, entonces, bueno, yo voy a respetarlo porque él es el señor perro. Entonces, ajá, entonces podemos caer en este relativismo moral, ¿verdad? Entonces, si no tengo un conocimiento profundo de las escrituras y terminar aceptando eso, bueno, pero y si los psicólogos fueron y lo diagnosticaron que es un perro, ajá, entonces, pero la verdad, ¿verdad? Yo debo ciertamente conocer qué me dicen las escrituras en cuanto a las personas. ¿Será que pueden convertirse en perro? Bueno, entonces vaya y me saque, bueno, pero Nabucodonosor fue actuó como un animal, no tiene, ¿verdad? Porque no puedo hacer una doctrina de un pasaje bíblico o que nada más aparezca en un libro. No puedo sacar la doctrina de los Terian, ¿verdad? Entonces iba y leía en TikTok los Terian en la Biblia. Eso no tiene ninguna base doctrinal. ¿Amén? Entonces es ese viento de doctrina. La verdad bíblica es constante, ¿verdad? Y ciertamente debe ser combate a la duda y a las torcidas filosofías modernas. El predicador es llamado a ser un defensor, puesto para defender la verdad del evangelio. Entonces, las doctrinas fundamentales estamos llamados a defenderlas. La aplicación práctica. Si la puedes leer, por favor, Yubli. Amén. Ajá. Pilar 3. La aplicación práctica. Cruzando el puente de la historia hacia la vida diaria. Bosquejo del pasaje. Lo que sucedió. Exégesis correcta del texto original, el mundo bíblico. Bosquejo de la verdad. Lo que siempre sucede. Extraer la doctrina inmutable. Bosquejo del sermón. Lo que sucede hoy. Impacto directo en el oyente. El mundo actual. Ejemplo práctico. Si enseñamos la soberanía de Dios, la doctrina, la aplicación práctica es que el creyente no debe vivir dominado por la ansiedad ante las crisis económicas del país. Amén. Amén. Entonces, siempre la enseñanza doctrinal debe aterrizar en una aplicación práctica, no quedarnos nada más con la información, o sea, con el diagnóstico, sino dar el remedio. Ubiquémonos en eso, ¿verdad? Entonces, debemos ciertamente hacer la exégesis correcta, la investigación correcta del texto original en el mundo bíblico para aquello, cómo lo interpretaron ellos, por qué se dijo, para qué se dijo, cuáles eran las circunstancias, ok, pero no me puedo quedar nada más con lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Entonces, en el bosquejo de la verdad, entonces, extraer ciertamente la doctrina. Ok. Bueno, por ejemplo, estamos viendo que en Génesis, cuando dice acerca de que el Señor eligió ciertamente a Esaú, eligió a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué doctrina vemos aquí? La doctrina de la soberanía del Señor. Él es soberano en cuanto a que escoge, ¿verdad? Entonces, bueno, Él es soberano. Bueno, entonces, mostramos ciertamente el pasado. Bueno, ellos tuvieron una discusión, el padre, ¿cómo se llama? El papá prefería a uno, la mamá a otra, que esto con lo otro, pero debo extraer, ¿verdad?
la verdad doctrinal que me está diciendo el pasaje, y también debo llevarlo a la aplicación práctica, como sucede hoy, el impacto directo en el oyente en el mundo actual. Bueno, ciertamente el Señor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la soberanía, el Señor es soberano. Entonces, el Señor hace como a Él le place. ¿Y quién de nosotros puede decirle algo al Señor si Él es soberano? ¿Acaso el Señor para hacer algo tiene que pedirme permiso o darme explicaciones? Él simplemente lo hace ya porque Él es soberano. Está la soberanía de el Señor. Esa es una doctrina, la soberanía. Entonces, debes ciertamente aterrizar en una explicación. Uber, por favor. Uber, ¿estás por allí? No. Sí, profe, aquí estoy. Cuénteme. Lee la lámina, por favor. El aceite hace daño más el de que el de cocina, porque el aceite Ya estoy en vivo. de batería eso lo procesa. Ok, leo. El tono, maestros pacientes, el maestro paciente, pedagógico, estructurado y empático. Key, Distinction Panel, no es un tono de confrontación evangelística apresurada, ni un regaño legalista. Sí es un tono instruccional que respeta la inteligencia y el proceso del oyente. Okay. El predicador debe asumir que la gente tiene dudas y luchas legítimas. La tarea no es aplastar las dudas con dogma, sino tomar al oyente de la mano y llevarlo al paso a paso a través de la lógica de las escrituras. Amén. Amén. Entonces vemos acá que el tono también influye mucho. Entonces no es igual en el mismo vigor la predicación evangelística, ¿verdad? Que con un tono confrontacional y quizás apresurado en cuanto a la urgencia de que debe tomar la decisión, al tono con el cual debe enseñar el maestro, ¿verdad? Entonces que debe ser un tono de enseñanza, de instrucción, que respeta la inteligencia y el proceso del oyente. Hay personas que no procesan la información de la misma forma, entonces no regañarlos, wow, pero si te estoy explicando, no caer en esa desesperación, porque cada persona toma un tiempo en comprender lo que se le está explicando, ¿verdad? Entonces, y debemos entender que la gente tiene dudas y luchas legítimas. Entonces, y no debe aplastar esas dudas con dogmas o ser legalista, sino tal cual como nos ilustra la imagen, ¿verdad? Si queremos a alguien, queremos ayudar a alguien a subir las escaleras, imagínense ustedes si aún es un viejito, debemos hacerlo pacientemente, ¿verdad? No de un solo jalón y tomarlo desde el escalón desde abajo y llevarlo para arriba. Tiene que ser con paciencia. Las herramientas, las ilustraciones, la ventana del sermón, el ladrillo, la doctrina, es sólido, inamovible y soporta el peso del edificio, pero por sí sola puede ser oscura e impenetrable. Entonces se necesitan las ventanas, que las ventanas son las ilustraciones. Las imágenes son para el discurso lo que las ventanas son para una casa. Hacen que entre luz el argumento en las mentes más obtusas a quienes las ideas abstractas les suenan pesadas. Este es un autor de homilética, Samuel Vila. Entonces, las ilustraciones en medio de los mensajes doctrinales son muy importantes, ¿verdad? Ciertamente ellas no sostienen el edificio, pero permiten que la luz ilumine la habitación. Conecta la verdad teológica abstracta con la imaginación y la realidad diaria del creyente. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración. Esta escalera que nos habla acerca de paciencia es una ilustración, ¿verdad? ¿De qué? De que debemos ser pacientes, debemos ¿qué?
hablar con un tono paciente cuando estamos enseñando, tal cual como que si estuviésemos subiendo con alguien, ayudando a alguien a subir una escalera. No podemos hacerlo apurado. Mira, empujado. Y si es un viejito que lleva un bastón, ¿cómo debemos actuar? Con paciencia. Ajá, la síntesis para ir cerrando. La anatomía del sermón doctrinal. Cómo los elementos interactúan para edificar la iglesia. Entonces, tenemos que ciertamente la iglesia como esa edificación. Entonces, pero lo primero que hay que colocar es que los cimientos, porque no podemos hacer una edificación colocándole el techo. ¿O usted cree que, o tú crees que sí se puede hacer, Hugo, que comencemos colocándole el techo a una casa? Comenzamos. No. ¿Ah? No. No, ¿verdad? ¿Y tú, Yubli, crees que al momento de construir una casa podamos comenzar, iniciar colocándole el techo, las tejas, sin antes haber colocado bases? Posible. Bueno, no, pero habrá. No, hay que colocarle su base, su columna, abrir a fondo el hueco y eso, después que se abre el hoyo donde va las vigas, todo eso, entonces después en base a eso es que después se va a colocar el techo, porque después vi que se tiene la estructura, eso es un proceso, porque se tiene la estructura. Me imagino yo, pensando yo, no soy albañil, pero por lo que he visto, después que se hacen las estructuras, que ya casi todo, por lo menos las estructuras están hechas, que se colocará el techo. Bueno, entonces, una iglesia o un creyente que no recibe doctrina y no únicamente recibimos doctrina, no, me están dando doctrina para bautizarme, no. Nosotros debemos estar, o sea, siempre estar recibiendo, ¿cómo se llama? Esas enseñanzas doctrinales. ¿Por qué? Porque son los cimientos de la verdad, que defienden de la mentira y conectan con la vida. Entonces son las bases. Alguien que no tiene doctrina, no tiene base en cuanto a su caminar en el evangelio. Puede llorar, puede predicar, puede hacer muchas cosas, pero si no tiene... ¿Ah? Pero no tiene el conocimiento como para predicar y estar bien fortalecido y afirmado en lo que ha creído. Y cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar con el creyente que esté? Porque sí, podríamos hacer una edificación sin base, pero cuando venga el problema, cuando vengan las aguas, no va a soportarlas. ¿Por qué? Porque no tiene base. No tiene raíz. No tiene fundamento. Exactamente. Entonces, y la doctrina es lo que es el fundamento dentro de la edificación de la casa. Entonces, son esas bases, como la imagen nos los ilustra. Entonces, no debemos ni negarnos a recibir doctrina, ni pensar que la doctrina es algo obsoleto, pasado de moda, y que no es necesario. Es básicamente necesaria la doctrina, los mensajes doctrinales. Entonces, el acabado ciertamente dan luz y claridad a las estructuras complejas. Entonces, que es la parte de las aplicaciones, ¿verdad? Exposición, defensa, son ciertamente esas columnas, ¿verdad? Entonces, la exposición, defensa y la aplicación. Pero entonces tenemos el creyente que ya viene siendo esa estructura. Entonces, el método se construye ¿con qué? Con paciencia, sin regaño, guiando el proceso y siendo guiados por el Espíritu Santo. Imagínense usted que vayamos a hacer una construcción y no tengamos paciencia. Lancemos si somos albañiles, eso requiere un proceso, mezclar, abrir el hueco, o sea, que vaya y se seque, porque tampoco podemos hacer una edificación lanzando un concreto y hoy armando, ¿cómo se llama? Colocándole, echando una placa, si no se ha secado, si no se han secado las bases. ¿Qué puede pasar?
si usted echa una placa en una base que todavía no es tan sólida, entonces eso se va a venir abajo. Por eso es necesario el resultado del andamiaje. Un creyente que sabe, que cree y por qué lo cree y puede defenderlo. ¿Por qué? Porque no tan solo tiene la información, sino sabe por qué. Entonces, el resultado final, ¿verdad? Un rebaño con raíces profundas. Entonces, cuando la doctrina se predica con claridad, es positiva, entonces, y con una defensa amorosa y una aplicación práctica, el resultado no es una iglesia de académicos fríos, no, para nada, sino una comunidad inquebrantable. ¿Por qué? Porque sus raíces, las raíces de ese árbol van a estar que es bien profunda. Tu púlpito es el altar donde se forja la resiliencia del creyente. Construye con precisión, construye con paciencia, construye sobre la palabra. Entonces, de la misma forma como fui y les dije, ¿cómo pueden las matas de coco soportar las brisas fuertes desde la playa aún hasta los huracanes? Por eso se debe ¿a qué? A que tienen raíces profundas. Tengo entendido, tengo que confirmar esa información, pero alguien fue y me compartió que las matas de coco generalmente para ¿cómo se llama? Para brotar tienden a ser una de las matas que o sea, dura más para brotar. ¿Por qué? Porque primero salen las raíces profundas. Entonces, muchas veces nosotros menospreciamos de, bueno, pero tanto tiempo y yo aquí, bueno, se están creando tus raíces. Amén. Entonces, confía en el Señor que en su tiempo va a brotar, pero entonces es necesario que profundice y que profundicemos. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Esta es toda nuestra explicación. ¿Alguna pregunta sobre el mensaje doctrinal y el mensaje evangelístico? Digo, el propósito. Yo tengo una pregunta. Amén. De los